Dios bendiga sus vidas y la vida de sus familias. Estamos comenzando una nueva serie muy importante y fundamental en nuestras vidas que tiene que ver con la salvación de nuestras almas, en la cual queremos enseñar cada uno de los pasos que tenemos que dar para saber si somos salvos realmente. Muchas personas creen que son salvos por ser parte de un determinado grupo religioso. Otros porque repiten una oración con alguien que les ha estado predicando. Otros creen que son salvos por las buenas obras que están haciendo y con esas obras han ganado escalones al cielo, entre otros. A través de esta serie le demostraremos con la palabra de Dios qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son los pasos que hay que dar para ser salvos verdaderamente. Comencemos entonces esta serie que nos traerá luz sobre este tema tan importante para nuestras vidas. En el tema 1, ¿sí?, lo hemos llamado la doctrina de la salvación y su nombre es la soteriología. ¿Sí? La soteriología, que se define y viene del griego soteria, igual a salvación, y logos, estudio, tratado. Entonces, es el estudio de cómo Dios salva al ser humano del pecado, la muerte y el juicio, y lo reconcilia consigo mismo por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Como texto principal para esta introducción, porque estamos recién en la introducción, que es la doctrina de la salvación, vamos a leer Tito capítulo 2, versículo 11, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos. Aquí no importa la raza, la nación, el color, el poder económico, los títulos que tengas. La salvación es para todo y saberlo eso es maravilloso. Ahora, había una necesidad de salvación, ¿sí? Hablaremos de eso, de la necesidad de ser salvos, porque hemos pecado, nos descarriamos, hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y necesitamos de salvación. Entonces, hablamos primero para entenderlo, para que podamos entender la condición del hombre, la condición en que está el ser humano. Y lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mire, todos hemos pecado. Y estamos por causa de esos pecados destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por esa razón necesitamos, al ver esa condición de pecadores, necesitamos un Salvador. Porque el pecado nos lleva a la muerte espiritual, ¿sí? Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere rescatarnos para que no nos quedemos muertos espiritualmente. Entonces, la condición del hombre es pecador. Encontramos en el transcurso de las predicaciones personas que dicen que nunca han pecado. Hemos pecado. Así sea un pequeño enojo, una mentirita blanca, como dicen algunos. Es más, el libro de Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hemos pecado y por eso necesitamos un Salvador, que el Señor nos rescate. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él, el Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor Jesucristo vino a morir, vino a entregar su vida, vino a sufrir, ¿sí?, terriblemente. Vino a derramar su sangre para rociarnos y lavarnos con ellas y redimirnos.
por amor, por ese gran amor que Dios tiene con nosotros. Entonces necesitamos, Dios nos vio una condición terrible de pecado, entonces buscó la manera de rescatarnos. Y todo esto va englobado en esto, la doctrina de la salvación. Por eso la vamos a explicar con detalle en cada uno de estos videos. Hagamos una conclusión de esta primera parte, de la condición del hombre. La humanidad está separada de Dios, espiritualmente muerta e incapaz de salvarse por sus propios méritos. Y por eso necesita un Salvador. Y ese Salvador, vamos a insistir, es el Señor Jesucristo. Nadie más nos puede salvar. Ahora, hablemos del origen de la salvación. ¿Cuál es el origen de la salvación? El amor de Dios como fuente. Es el amor de Dios. Nos vio en una condición terrible, ¿sí? El muerto espiritualmente y dio la vida de su Hijo para salvarnos. Por eso San Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es capaz de dar a su Hijo para salvar a otros? Solo Dios. Es más, si alguno diera a su Hijo para salvar a otros, no podía hacerlo, porque Jesús era el Cordero inmolado, fue el Cordero inmolado. Y solo Él podía salvarnos, nadie más. ¿Sí? Mire ese amor tan grande de Dios que regaló a su propio Hijo para salvarnos. Y Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 5 dice, porque Dios es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. La misericordia de Dios, la compasión de Dios, ¿sí? Que es una riqueza en Él, nos volvió a la vida nuevamente espiritualmente. Cuando venimos a Cristo, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, volvemos nuevamente a la vida espiritual. ¿Sí? Si estamos muertos espiritualmente, no vamos a entender el mensaje de Dios. Por eso les decimos, acepte al Señor Jesucristo, entregue su vida al Señor Jesucristo. Ahora, hablemos del plan eterno de Dios. Es un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dicen, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Oiga, esto es increíble. Dios pensó en nosotros antes que creara el mundo. Antes que creara el mundo, nos escogió. Pensó en nosotros. Mire qué Dios tan sabio, ¿sí? Para que seamos parte de su familia. Por eso más adelante vamos a hablar de la elección. Cómo Dios nos ha predestinado. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, hizo un plan para nosotros, para llevarnos mañana a la eternidad, a vivir junto a Él. Concluimos entonces esta parte, que la salvación es iniciativa divina, no humana. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, nada, ni las obras, ni todas las riquezas que tengamos, no podemos comprar nada. Solo es iniciativa divina, ¿sí? Comienza en el corazón de Dios desde antes de la creación. Desde antes pensó en nosotros, desde antes ese amor hacia nosotros estaba allí presente. Y saberlo es maravilloso. Ahora hablemos del medio de la salvación. ¿Cuál es el medio de la salvación? La obra de Cristo. ¿Sí? Solo Jesús puede salvarnos. Grábese bien esto en su mente y en su corazón. Las religiones han inventado modos para llegar al cielo, escalones para llegar al cielo, religiones para llegar al cielo. No, no existe, eso es mentira. Solo es obra del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire cómo mostró Dios su amor, dando a su Hijo por nosotros. Solo Jesús murió por nosotros. Nadie más, aunque quisiera morir por nosotros, no nos puede salvar. Solo el Señor Jesucristo, porque es el Cordero inmolado. Es el Dios Todopoderoso que se encarnó para rescatarnos, para salvarnos. Y saberlo es maravilloso, ¿no es cierto? Hablemos ahora de la cruz y la resurrección.
en la obra de Cristo. Dice, la cruz es el medio de redención. Es donde murió el Señor Jesucristo. Una muerte terrible, ¿sí? Una muerte terrible, pero la sufrió por nosotros. La resurrección es la prueba del poder, la aceptación del sacrificio por parte de Dios. ¿Quién se puede levantar de la muerte? ¿Quién puede vencer a la muerte? Solo el Dios Todopoderoso, solo el Señor Jesucristo. Y nos cuenta la palabra una y otra vez que Él se levantó, que Él venció la muerte. Es increíble esto, ¿no es cierto? Por eso Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué le parece? Resucitó para que nosotros seamos justificados, o sea, seamos declarados libres, porque tenemos la sentencia de muerte por causa del pecado. Ahora somos libres. Cuando venimos a Cristo, somos libres. Ahora hablemos de la aplicación de la salvación. Por gracia mediante la fe. Como dije antes, esto no es porque tengo más plata, soy más rico, soy más guapo, soy el que he hecho más obras. No, esto es por gracia. Esto es un regalo de Dios y es por la fe, es al que cree en el Señor Jesucristo. Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron, porque sus compañeros, los otros discípulos, ya habían visto a Jesús resucitado y le contaron que Jesús había resucitado. Y le dice, no, si no veo las heridas, no voy a creer. Entonces, por gracia, es gratis, es la voluntad de Dios, es el amor de Dios y es por fe. ¿Sí? Y Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Sí? Hay que confesar con la boca que Jesús es el Señor cuando nos llega la fe y creer en el corazón. Ahora, muchas personas confiesan con la boca, pero no creen en el corazón. Eso que queremos señalar, porque muchas personas están 5, 10, a veces hasta 15 años en la iglesia y después regresan nuevamente al mundo. Entonces, es como que confesaron con su boca, pero no creyeron en el corazón. Y a través de estas series queremos demostrar con la palabra de Dios una y otra vez en cada uno de los pasos que es importante, fundamental, creer también con el corazón para tener seguridad de la salvación. Ahora, hablemos del papel del Espíritu Santo. ¿Sí? San Juan capítulo 16, versículo 8 dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Este es un trabajo especial que lo hace solo el Espíritu Santo. Nosotros predicamos, el Señor mueve esa palabra, pero el que convence realmente al pecador, ¿sí?, de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Dios envió el Espíritu Santo para que nos convenciera. Una vez que nos convence, nos rendimos delante de Él y lo aceptamos en nuestra vida, en nuestro corazón. Tito capítulo 3, versículo 1 dice, nos salvó, no por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una vez que nos convenció, nos lleva al arrepentimiento, como hablaremos más adelante, ¿sí? Y después nos comienza a dar. Él nos da los frutos del Espíritu, ¿sí? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad y también los dones para servir. Los frutos para transformar el carácter y los dones para servirle al Señor y para servir a la comunidad donde vivimos. Ahora, hablaremos en toda esta serie de los siguientes aspectos. Vamos a cubrir todo la doctrina de la salvación, la vamos a cubrir todo en detalle. Hablaremos de la elección, cómo somos elegidos o predestinados. Hablaremos del llamamiento, que el Señor una vez que nos elige, pero después nos llama. Hablaremos de la convicción del pecado, ¿sí? Nos convence el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Que somos pecadores para que nos rindamos a Él. Hablaremos del arrepentimiento y la fe,
Una vez que nos convence de pecado, hablaremos que ese pecado hay que arrepentirse, ¿sí? Pues la fe tiene que llevarnos a arrepentirnos de ese pecado para que salga de nuestras vidas. Y una vez que hemos confesado ese pecado, hablaremos de la regeneración, ¿sí? Después hablaremos de la justificación también. Después hablaremos de la adopción. Ahí somos realmente hijos de Dios. Después hablaremos de la santidad, de la santificación, cómo debemos vivir. Hablaremos de la perseverancia, cómo debemos continuar y no desmayar. Y por último hablaremos de la glorificación, de la vida eterna que hemos logrado porque hemos entendido la doctrina de salvación y nos ha llevado a aceptar a Jesucristo de todo corazón. ¿Qué les parece? Hablaremos ahora de la seguridad y la perseverancia. Primero, seguridad del creyente. San Juan capítulo 10, versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mire, Jesucristo vino a salvarnos para darnos vida eterna y no pereceremos jamás. Qué maravilloso saberlo. ¿Sabía usted eso? Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39 dice que nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Perseverancia. ¿Sí? Debemos perseverar, no quedarnos un tiempo y después regresar vuelta al mundo, no. Hablaremos de todo eso. Ahora, ¿cuáles son los frutos de la salvación? Los frutos. Amor por Dios y por los demás. Sí, acuérdense que el primer fruto del Espíritu es el amor. Amor para Dios y por los demás. Por eso, Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. También hablaremos de el deseo de santidad. Tenemos que tener un deseo de ser santos, de ser apartados para Dios. Por eso dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Una vez que nos llamó, nos escogió, tenemos que entender que somos apartados totalmente para Él, para su obra, para su servicio, para su gloria. También del servicio y testimonio. ¿Sí? Dar un servicio, servir a los demás y dar un buen testimonio, ser luz, ser sal. Por eso Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, debemos glorificar a Dios, al Padre, con nuestro testimonio, con nuestras buenas obras. También esta doctrina nos provee, una vez que la entendamos y la ponemos en práctica, de gozo y esperanza. Esperamos, después de esta vida, la vida eterna. Dice Romanos capítulo 15, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, este video número 1, esta introducción de la doctrina de la salvación, la concluimos diciendo que la salvación es obra completa de Dios. No hay cabos sueltos. No hay. ¿Sí? Realizada por Jesucristo, porque Él fue que entregó su vida para salvarnos. Y aplicada por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos da los frutos y los dones. Y recibida por fe. Todo esto nos lleva a creer, ¿sí? Que al haber aceptado a Jesucristo en verdad de todo corazón, nos lleva hacia la vida eterna. Y eso es el mayor regalo que el ser humano puede recibir. Y no se olvide que Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, solo en el Señor Jesucristo. Ni Mahoma, ni Buda, ni los dioses de las religiones, solo el Señor Jesucristo puede llevarnos a la vida eterna con su sacrificio
perfecto que llevó en la cruz derramando su sangre, muriendo allí en esa cruz, pero resucitando al tercer día. ¿Sí? Yo le pido al Señor que bendiga esta palabra en sus vidas, que si usted le ha llegado, le ha impactado en sus vidas, haga que otros la escuchen también, que otros también reciban esta palabra y entiendan cuál es la forma, cuáles son los pasos que hay que dar para ser salvo verdaderamente. Dios les bendiga abundantemente.